bien, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola ¿Cómo Lorena, anda? ¿cómo le va? Estamos en Composé, mire qué lindo con los azules y Sí, todo es eso. cierto. Usted tiene, digamos, definiciones interesantes para combinar los colores. Bueno, vamos a hablar un poquito de las repercusiones de lo que fue el debate de ayer. Yo le digo mi sensación, pocas ideas, pocas definiciones, bastante chicana y veremos si esto define o no algo. Yo creo que la gente que estaba decidida a votar ya, listo, no ha cambiado para nada y habrá que ver qué pasa con los indecisos. Bueno, definitivamente ahí está la clave de lo que pudo haber aportado este debate o no, que por lo demás naturalmente fue muy elogiado por todo el mundo, justamente nada más que porque se trató del primer debate en una definición clave para la presidencia de los argentinos, pero efectivamente no aportó nada, ni siquiera al votante indeciso. Uno veía hoy las repercusiones de aquellos sectores. Primero que la mayor parte de las encuestas aseguran que no hay muchos indecisos. Hay muchos que ya han posicionado el voto en blanco y creen los consultores, entre paréntesis, naturalmente, con todas las objeciones que tienen las consultoras a partir de los últimos resultados, pero hay muchos que ya definitivamente optaron por la opción en blanco y hay un margen relativamente breve, de entre 5 y 8 puntos más o menos, Sí, según las distintas consultoras, de indecisos. La verdad es que la primera sensación o conclusión a la que uno puede llegar es que los dos ratificaron posición casi como que le abrieron a los propios antes de tratar de seducir a ese sector de los votantes que naturalmente lo necesitan cualquiera de los dos, más Scioli. sí. El empate es para mí la mejor definición. Alguien dirá, y no te podés jugar, pero justamente por esto que vos decías, no hubo mucha profundización de las ideas de lo que se supone que va a ser cada uno de ellos en el supuesto caso de que le toque ser presidente a partir del 10 de diciembre. Ellos se excusaron diciendo que no había mucho tiempo, en parte es cierto. Es verdad, sí. Es razonable. Pero Un bueno, de todas minuto a maneras veces... supongo que se podrá esto rever para próximos debates, ¿no? Sí, Esto, prueba y error la también. metodología del debate por ahí no aportó mucho a que sea más rico el debate. Claro. Primero, porque no le permitió, no tenían mucho tiempo los candidatos como para explayarse en las posiciones o en los proyectos que tenía cada uno de ellos. Y segundo, porque, entre otras cosas, no permitió un intercambio fluido entre ambos que hubiese sido un poco más interesante Igual, también para el oído. me pongo en abogado del diablo y le digo, o le retruco. Podrían haber contestado las preguntas, ¿no? Porque hubo preguntas de ambos lados y ninguno de los dos candidatos contestó esas preguntas que se les hicieron. Bueno, esa es otra de las características que hizo que el debate fuese un empate. Efectivamente, los seguidores del candidato del Frente para la Victoria repararon en que Mauricio Macri, efectivamente, es absolutamente comprobable esto, no contestó ninguna de las preguntas que le tenía preparada Daniel Scioli, que todas, por supuesto, estaban direccionadas a encasillarlo en el lugar en el que lo ha venido haciendo durante toda la previa en esta suerte de relanzamiento de campaña de cara a las elecciones del próximo domingo, que era el lugar del que viene con la devaluación, con el ajuste y demás, y tampoco Daniel Scioli. Claro. Ahora, el problema es, en todo caso el problema para el oficialismo, que frente a un empate el claro perdedor es Daniel Scioli, Claro. justamente porque estaba más que claro que necesitaba Scioli revitalizar un poco su campaña, reposicionarse un poco más, porque también está claro, y en este sentido todas las encuestas más o menos marcan lo mismo, la tendencia en términos de la adhesión popular para el balotaje del próximo domingo lo sigue beneficiando a Mauricio Macri, que tuvo una postura displicente, algo soberbia, un poco más agresiva incluso que la que se preveía de entrada. Se le fue corriendo un poquito el eje, Sí, definitivamente. Todos los análisis previos decían, Daniel Scioli va a salir a atacar, no le queda otra, tiene que salir a ganar terreno, y además él lo había dicho en la previa del debate. La idea es exponerlo a Mauricio Macri, para eso todo el mundo especulaba con que iba a ir a confrontar directamente, y la verdad es que el que confrontó fue Mauricio Macri, incluso muchas veces apelando a calificaciones personales antes que a discutir las ideas. Sí, además con intentos de llevarlo a su terreno, que después finalmente lo logra, ¿no? Porque Mauricio Macri inicia el debate diciéndole Daniel, mientras que Scioli le contestaba ingeniero Macri. Y termina después llevándolo a Scioli a su terreno porque no quedaba mucha alternativa más que se tutearan sobre el final prácticamente. Con lo cual digo, hubo como idas y vueltas de ciertas chicanas que, como vos decías, lo fueron poniendo, corriéndole el eje casi hacia la soberbia en algunos momentos a Mauricio Macri, ¿no? Claro, y Daniel Scioli ahí posicionado, digamos, en un lugar ciertamente incómodo. Lo primero que hay que decir, y esto está claro, digamos, es una verdad de perogrullo, pasa siempre en cualquier proceso electoral, al opositor siempre le resulta más fácil confrontar ideas, naturalmente porque se pone del lugar desde el que cuestiona la gestión
del que está en ese momento en el turno de gobierno. Y a Daniel Scioli le costaba mucho hacer equilibrio entre los supuestos logros de este gobierno, banderas que él defiende y que además ha confirmado que va a ratificar y en todo caso permanecerán en una eventual gestión de gobierno si es que le toca a él suceder a Cristina Fernández de Kirchner, y despegarse un poco del kirchnerismo, porque así como Scioli tenía el objetivo puesto y casi que no se corrió de ahí, muy por el contrario, te diría que abusó de ese recurso de cuestionar sistemáticamente a Mauricio Macri como si fuera el ejemplo vivo del ajuste en la Argentina, el lugar desde el que eligió debatir Mauricio Macri era justamente pegarlo al gobierno nacional. Bueno, todavía queda mucha agua bajo el puente, son pocos días, pero sabe todo lo que falta todavía, cierre de campaña. Bueno, sí, por lo pronto hay alguna modificación, digamos, en el cierre de campaña de Daniel Scioli, que se va a ir a Mar del Plata. Es un lugar en el que él se siente definitivamente cómodo y es otra manera de enterrar, por lo menos, la mística y el formato de los actos de cierres de campaña del kirchnerismo. Gracias, Albi, como siempre. ¿Lo espero mañana? Sí, claro, por supuesto. Yo voy a estar. ¿Conmigo? Yo voy a estar y ahora me voy a quedar escuchando a Lisandro Sabanés. Me parece como muy bien, corresponde. porque me voy con él ahora. Vamos a hacer un análisis de situaciones complejas. ¿Cómo va, Lisa? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Bien, bueno, la verdad que todavía en shock y conmocionados con lo que pasaba. El viernes hablábamos con vos al aire aquí sobre el final del programa y uno intenta de alguna manera entender el estado de situación de lo que ocurrió con estos atentados simultáneos en París. Pero digo, contanos un poco lo que vino después, ¿no? Porque las repercusiones, la palabra del presidente Hollande, los bombardeos nuevos, la gente en el medio y las víctimas. Sí, sí, una situación muy compleja, la que queda ahora, de ahora para adelante. El dato terrible de que se presume que la mayoría de los atacantes eran chicos jóvenes de 18 años promedio de edad, algunos un poco más grandes, pero todos jóvenes, nacidos en Francia. Esto es otro dato importante a tener en cuenta, el fracaso de la integración, ¿no? de ese país multicultural que intenta ser Francia, que es París, esa ciudad multicultural que es París. Bueno, aparentemente no alcanza. No tenemos en claro, por supuesto, si el fracaso se debe a que es insuficiente las políticas de integración, si el trabajo no es de buena calidad o no alcanza para todos, si las escuelas no alcanzan la calidad de las escuelas a contener a estos chicos que eligen, por razones que uno desconoce o no termina de comprender, el camino del terrorismo y de la muerte, e inclusive de su propia muerte. Claro, ¿no? Ahora uno piensa también en las respuestas, ¿no? Y en cómo, de alguna manera, es como exacerbar la violencia, ir subiendo un escalón más en cada una de las respuestas que se van dando. Y la otra víctima de este episodio es Lorena La Libertad, porque ahora cobran fuerza aquellos que dicen, bueno, vamos a restringir las libertades en función de protegernos del terrorismo, ¿no? Vamos a privilegiar, investigar la información que cada uno de ustedes, de nosotros, tenemos en las redes sociales, en los correos electrónicos, en las llamadas de teléfono, los cacheos, ¿no? Yo escuchaba ayer que uno cuando va a la cancha le molesta el cacheo telefónico y el cacheo que te palpen cuando entras a la cancha, y eso evitó que la masacre fuera peor, porque uno que estaba por entrar al estadio con un cinturón de explosivo, el cacheo previo lo descubrieron, salió corriendo, se inmoló, pero bueno, no afectó a nadie alrededor. Claro. Estamos viendo imágenes, le voy a pedir un poquitito más allá atrás ahí, para que podamos compartirlas en nuestro video wall. Estas son imágenes tremendas que tienen que ver con momentos inmediatamente posteriores a lo que estaba ocurriendo en Francia en estos atentados simultáneos. Digo, y después otras amenazas que fueron llegando, que también generaron en la gente mucha zozobra, mucho temor, mucho miedo. Y esto que vos decías, el tema de la libertad. Hoy lo escuchaba a Hollande, el presidente francés, hablar de reforma constitucional, de cuestiones que tienen que ver con una especie de cerramiento de las fronteras en algún punto. Con este estado de emergencia que desde la más poder de vigilancia para el Estado. No se daba. Es impresionante eso, ¿no? Y esto porque, como suele ocurrir, los extremismos de un lado alimentan los extremismos del otro, ¿no? El actor político que va a crecer probablemente en Francia va a ser el Frente Nacional de Marine Le Pen, que es el partido de la derecha francesa, que tiene posiciones xenófobas, tiene posiciones contrarias a recibir a los refugiados, posiciones contrarias a los inmigrantes, y en este escenario es el que tiene posibilidades de crecer políticamente, ¿no? ¿Cuándo tiene elecciones Francia? Ahora tiene elecciones regionales. En diciembre vamos a tener una primera impresión de
cuál es la repercusión que tienen estos atentados para el electorado francés, pero presumo que va a ir por ese lado, ¿no? Sí. Ya lo vimos en Estados Unidos, el episodio de las Torres Gemelas lo que hizo fue darle más poder a George Bush para avanzar con su guerra contra el eje, contra el mal, con las consecuencias que todos conocemos. Esperemos que no se repita por lo menos de esa manera, claro. Pero sí me animo a decir que ahora el Estado francés va a avanzar sobre las libertades de los franceses, claro. Pero con el aval de los propios franceses, sí. Asustados por esta situación. Y esto se va a replicar en toda Europa. Francia sabía que venía un atentado y así todo no lo pudo evitar. Y no hay que estar tan, digamos, no balconearla tanto esta situación, claro. Desde Argentina. Argentina eso te iba a preguntar, tiene antecedentes, ¿no? El atentado a la AMIA, el atentado a la embajada, sí. La muerte nunca clarificada de Carlos Menem Jr., que en algún momento se habló que tenía alguna relación con algún incumplimiento de su padre con el mundo árabe, y lo último, las amenazas que tuvo la presidenta Cristina Fernández por su vinculación con el Papa. El Papa es argentino y es uno de los, entre comillas, enemigos del Estado Islámico. Quiero agradecerte por haber venido hoy, especialmente el lunes, porque la verdad es que necesitábamos tener este análisis de tu parte, que conoces mucho más en profundidad el tema. Nos duele, como a todos, y seguramente será doloroso hacia el futuro, así que estaremos con algunos capítulos próximos, lamentablemente. Sí. Gracias, Lisa. Bueno, un placer.